Hola estimados, en esta ocasión vamos a explicar un problema de cálculo de profundidad de flujo para un canal circular, como vemos aquí. Básicamente consiste en calcular la profundidad normal, el área mojada, que depende de la profundidad, así como el perímetro mojado. Entonces estos son los datos: el diámetro del tubo circular, acá se denomina E sub 0 de 2.1, caudal 4.5 metros cúbicos por segundo, el n de Manning, vamos a utilizar esta ecuación de Manning, n 0.012, y la pendiente del fondo es 0.001 metros por metro. Básicamente es calcular esta profundidad de flujo para ese diámetro con estos datos. Listo, entonces ya los datos están ingresados. Caudal 4.5 metros cúbicos por segundo, diámetro 2.1 metros, n de Manning 0.012, pendiente de fondos 1 por 10 a la menos 3. Este K sub n, que es adimensional como un factor de conversión, como se está trabajando, como ustedes pueden observar con el sistema internacional de unidades, por lo tanto K sub n vale 1. Si fuese en el sistema de los Estados Unidos, K sub n vale 1.49. Ahora, como vemos, que esta ecuación depende del área, del perímetro, lo que son K, que vale 1, el coeficiente de Manning, y la pendiente se conoce así como el caudal. Los datos las incógnitas serían el área y el perímetro. Pero el área, si ustedes notan, el área depende del ángulo θ. Y el perímetro también depende del ángulo θ, porque el diámetro ya se conoce. Entonces, en este caso, la variable que, antes hay que tener en cuenta que para los problemas de cálculo de profundidad, si nosotros reemplazamos el valor del área o la ecuación esta del área y del perímetro, nos va a quedar todo en función del ángulo θ, de este ángulo, y no se va a poder despejar fácilmente. Entonces hay que iterar usando un método numérico o la herramienta de buscar objetivos, como es el caso. Entonces, como el θ es lo que se quiere hallar, lo que se va a variar, vamos a colocarle un valor acá de 1. Ese no es el valor real, entonces el que se va a iterar. La profundidad normal acá se puede calcular, depende del ángulo θ. Entonces ingresamos esta ecuación, que sería igual al diámetro sobre 2, que multiplica a coseno de pi menos el ángulo θ, ¿sí?, más 1. Pero esto que está en el paréntesis multiplica al de medio. Entonces, por lo tanto, colocamos un paréntesis aquí y acá. ¿Listo? El área, se tendrá en cuenta, esta ecuación depende también de ese ángulo. Entonces, colocamos esta ecuación, o no esta ecuación que vemos aquí. Entonces, el área es 1/8 por el diámetro al cuadrado. Entonces sería el diámetro, acá lo tenemos, que es 2.1 metros al cuadrado, por 2 por el ángulo θ, menos seno de 2 por el ángulo θ. ¿Listo? Ahí nos queda, cerramos el ángulo y cerramos el paréntesis. ¿Listo? Miremos a ver qué pasa. Acá nos tiró como un nombre. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Seno. Seno es seno. Listo, creo que ese es el error. Ahí está, lo corregimos. El perímetro es con esta ecuación el ángulo por el diámetro. Entonces, digamos ángulo por el diámetro. Ahora, esto lo hemos llamado LD, que es lado derecho. Esta partecita de la ecuación vamos a editarlo aquí. Entonces, esta partecita K sub n sobre n, vamos a editarlo. Entonces, K sub n sobre
n por el área elevado a la 5 tercios por la pendiente a la 1 medio, o 0.5, todo dividido entre el perímetro elevado a la 2 tercios. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste la iteración? Básicamente es, como la incógnita es el ángulo θ que depende del área y no se conoce ese ángulo, ni el perímetro que también depende del ángulo. Entonces acá va a quedar todo expresado en términos del ángulo que no se conoce. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a variar el ángulo de este lado derecho de tal forma de que se me iguale al lado izquierdo, que es el valor del caudal de 4.5. Entonces, lo que nos ubicamos en el lado derecho, en esta parte, en esta casilla que hemos quitado ese lado derecho, LD, y vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Yo quiero que ese lado derecho, este lado derecho que vemos aquí, se me iguale al lado izquierdo. Entonces, se me iguala a cuánto. ¿Cuál es el lado izquierdo? El caudal se me iguala a 4.5, cambiando la incógnita, que es θ. Entonces, variamos. Y acá vemos que el valor del ángulo es 1.87, en el que reemplazando el valor del ángulo aquí, va a dar 1.87 para que este lado derecho me dé el lado izquierdo. O sea, es decir, el lado derecho se me iguala al lado izquierdo, que es el caudal. Entonces 4.5 el lado derecho es igual al caudal al lado izquierdo. Por lo tanto, la profundidad del flujo es 1.37 metros, área 2.38, perímetro mojado 3.98 metros. Bueno, el área está en metros cuadrados, 38. Bueno, como segunda parte vamos a resolverlo en Python y por otro lado en algún software como por ejemplo HCanals. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.